Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de Psicología General, Cátedra González, curso de verano 2022. Mi nombre es Silvana Bátimo y en esta oportunidad vamos a desarrollar una clase grabada sobre uno de los contenidos de la materia, que es el pensamiento humano. Antes de comenzar, la primera pregunta que vendría a nuestras mentes es ¿qué es el pensamiento? ¿A qué llamamos pensamiento? Y la realidad es que lo primero que podemos advertir es que pensamiento es una palabra bastante amplia, que se extiende a diferentes campos y dominios. Por ejemplo, podemos utilizar el término pensamiento para referirnos a la actividad de pensar una solución a un problema complejo, o la actividad de pensar una idea original, más asociado a la creatividad o al pensamiento lateral. Podemos también referirnos a pensamiento cuando estamos diciendo pensamos muy diferente el uno del otro. O también cuando decimos estaba pensando en los orígenes del mundo, como si fuera una pregunta o una afirmación más de tipo filosófica. También en una situación de charla, imaginemos una charla de pareja diciendo ¿qué es lo que estás pensando? No estoy pensando en nada. ¿Puede existir ese no pensar en nada? Bueno, más allá de esta pregunta, fíjense cómo el término pensamiento aplica a diferentes variedades de la actividad mental que se produce en el mismo. Entonces, llegar a una definición unívoca de pensamiento humano resulta una tarea bastante difícil. Vamos a intentar acercarnos un poquito a ello, pero sabiendo que puede haber diferentes interpretaciones. Para arrancar, me gusta dar como ejemplo de esto que veníamos presentando una frase del expresidente de Uruguay en un pedido de disculpas a los argentinos por haber hecho algunos comentarios críticos, que decía lo siguiente: dije lo que dije, pero no debería haber dicho lo que dije. Como no pensé lo que dije, pero dije lo que pensaba, ahora pensé lo que dije y pienso que no debería haber dicho lo que dije. Bueno, qué juego de palabras, ¿no? Pero que también da cuenta de esta versatilidad del término pensar, ¿no? En términos de reflexión, de pensamiento crítico, de opinión y de poder recapacitar sobre algo que uno dice, sumando a las diferentes facetas del pensamiento. Ahora, ¿qué es el pensamiento o cómo podemos acordar en este marco definirlo? Teniendo en cuenta los aportes desde la psicología general y específicamente en algunos modelos de la psicología cognitiva. Podemos decir que el pensamiento es un proceso psicológico básico. Hasta ahí estaríamos de acuerdo, pero ¿cuál es la característica diferencial de este proceso psicológico básico en relación a otros, como la memoria, como la atención, como el lenguaje? Bueno, puntualmente es un proceso psicológico básico y, en otras palabras, una actividad propia de la mente, una actividad mental que involucra la manipulación interna de información. Aquí tendríamos un aspecto fundamental. Al interior de la mente sabemos que tenemos representaciones, es decir, podemos representarnos internamente el mundo y tenemos estas representaciones que forman parte de la mente que pueden ser dinámicas y que pueden relacionarse las unas con las otras. Bueno, el pensamiento involucra construir esas representaciones y relacionarlas y manipularlas entre sí. Entonces es una actividad que involucra un dinamismo, una transformación, una vinculación de esas representaciones y a partir de la cual podemos obtener diferentes respuestas, ya tales sean, bueno, un comportamiento que sea inteligente frente a la respuesta a una situación o una respuesta que damos a otro ante un diálogo, o bueno, también podemos hablar del lenguaje interno, ¿no? Del pensamiento y que pueda permanecer allí, pero que nos permite poder obtener ciertas conclusiones en muchos casos. Ahora, podemos decir que como el pensamiento es tan amplio e involucra tantas dimensiones, sería conveniente distinguir dos tipos de pensamiento. ¿A
Aquí me baso en el texto de Gustavo González, que plantea al pensamiento desde dos facetas. Una faceta que es el pensamiento como libre fluir de la mente, como mera actividad asociativa de la mente, versus el pensamiento como una actividad propositiva y dirigida hacia metas. Comencemos con el primero. El pensamiento como mera actividad asociativa de la mente tiene que ver más que nada con este encadenamiento de representaciones de manera fluida y casi de manera no intencional en el que se van encadenando algunos pensamientos. James en 1890, hace muchos años atrás, hablaba del corriente de la conciencia, ¿no? Donde muchas veces, estando despiertos, nuestra conciencia va pasando por diferentes estaciones, sin que seamos nosotros quienes estemos conduciendo conscientemente o con mera voluntad esa locomotora. Ejemplo, ¿cuántas veces nos sucedió que de repente nos subimos? Imagínense que se suben a un colectivo y empiezan a mirar por la ventana y comienzan pensando en algo tal vez más vinculado en el hacia dónde están yendo, pero de repente en un momento hubo un cambio de carril y ese pensamiento tan focalizado en lo que tienen que hacer y hacia dónde van y cuáles van a ser las secuencias de pasos, se deriva hacia otro lado. Porque de repente en la calle vieron caminando a una persona que les hizo acordar a una amiga de la infancia. Y entonces se ponen a pensar de qué interesante sería volver a tomar contacto con esa persona. Y que tal vez a través de Facebook podría ser un canal, o a través de Instagram, podría ser un canal para poder volver a conectarse. Y en ese momento, pensando en Instagram, se acuerdan de que habían visto en Instagram una publicación de algo muy interesante que querían comprar. Bueno, no sigo porque puede dar para mucho. Esta actividad asociativa de la mente, este libre fluir de la conciencia, muchas veces se nos da en la vida cotidiana. Tanto que a veces decimos, ¿cómo llegué a pensar en esto? O incluso en un diálogo con un otro. ¿Cómo fue que terminamos hablando de esto cuando en realidad el origen estaba en otro lado? Otros ejemplos pueden tener que ver con la fantasía. Cuando nuestra mente permite producir ciertos contenidos propios de la fantasía, del soñar diurno, de la ensoñación, del poder imaginarnos escenarios que no están al alcance de nuestra mano, pero que en algún momento podemos construir en nuestra mente. Bueno, todos estos elementos no tienen una dirección determinada o una determinación propia o una meta bien clara a alcanzar, sino que forma parte de este fluir permanente que forma parte de nuestra mente desde ya. Pero la segunda corriente es la que tiene que ver con el pensamiento ahora sí, propositivo, es decir, que tiene un propósito determinado. Ya no hay una concatenación no azarosa de ideas, sino que hay una dirección hacia un objetivo determinado. ¿Sí? Me propongo puntualmente llegar a tal meta, me propongo la resolución de un problema o me propongo crear algo novedoso frente a esta problemática que tenemos, o tengo que razonar sobre ciertos enunciados para llegar a una conclusión. Bien, acá les fui dando algunos ejemplos como es el razonamiento, la capacidad creativa. Podemos diferenciar dos subtipos de pensamiento propositivos. Uno es el pensamiento reproductivo, que es una aplicación, diríamos casi mecánica, de un conocimiento o de un procedimiento que ya previamente adquirí y que yo lo aplico para resolver un problema nuevo, ¿no? Entonces lo que hago es reproducir algo que yo ya conozco, una rutina, un hábito que yo ya he aprendido anteriormente y lo aplico en una nueva situación que se me presenta. Por ejemplo, un médico que aplica una técnica estándar en una cirugía. Un contador que aplica una técnica determinada para, o digamos una metodología o un cálculo para llegar a calcular cuántos impuestos debe pagar una empresa. El otro subtipo es el pensamiento productivo, en donde aquí ya hay
la posibilidad de crear nuevos conocimientos o nuevos productos o nuevos procedimientos a partir de, bueno, descubrir ciertas relaciones de información que se me ha brindado anteriormente. Por ejemplo, cuando puedo generar una hipótesis explicativa, cuando puedo generar una solución nueva a un problema determinado. Es decir, no reproduzco ni replico algo que yo ya vengo haciendo, sino que creo una solución nueva. Y creo que este último tiempo, la realidad de nuestras vidas, se nos ha presentado mucho este tipo de situaciones, de poder cambiar la modalidad de hacer las cosas, de poder transformar metodologías de trabajo y poder producir nuevas líneas de pensamiento. Ahora, acabamos de ver que pensamiento es muy amplio en cuanto a todas sus dimensiones y sus facetas y que hay diferentes tipos de pensamiento. Haciendo foco principalmente en la segunda corriente, que es el pensamiento propositivo, el pensamiento orientado hacia metas, donde hay una concatenación no azarosa de información. Bueno, vamos a hacer foco en un tipo particular de pensamiento propositivo, que es el razonamiento. La primera frase que quería destacar para poder entender la diferencia entre pensamiento y razonamiento es que todo razonamiento es pensamiento. Es decir, razonamiento es un tipo de pensamiento, forma parte del gran conjunto de aspectos, de elementos que tienen que ver con el pensamiento humano. No obstante, no todo pensamiento es razonamiento. Digo, porque a veces tenemos la tendencia a utilizar como palabras sinónimas pensamiento y razonamiento. Estoy pensando, estoy razonando tal cual, tal cuestión. Pero razonamiento es solo una partecita de todo lo amplio que es el pensamiento humano. Es solo una parte y ahora vamos a ver qué involucra esa parte, qué características particulares tiene el razonamiento humano, pero lo primero que debemos tener en cuenta es que no siempre que hablemos de pensamiento estamos hablando de razonamiento. Ahora, para entender lo que es el razonamiento, seguramente les venga a la mente los aportes de la lógica como disciplina que se encarga de estudiar el razonamiento. Pero no se encarga de estudiar tanto el razonamiento humano a nivel de cómo es que la persona y el sujeto internamente a nivel mental puede razonar, sino que lo que estudia son las reglas que rigen el razonamiento, digamos, o la forma de obtener conclusiones. Porque para la lógica, el razonamiento es la aplicación de ciertas reglas de inferencia a efectos de determinar si de ciertas premisas se sigue o no alguna conclusión consistente. Es decir, habrá que identificar cuáles son esas reglas que nos permitan razonar de la mejor manera posible y llegar a la mejor conclusión posible. Entonces, a la hora de razonar, se encuentran involucradas un conjunto de proposiciones. Las proposiciones son enunciados lingüísticos que afirman o niegan algo y pueden ser consideradas verdaderas o falsas. Y dentro de este conjunto de proposiciones que están involucradas en una tarea de razonamiento lógico, una de las proposiciones recibe el nombre de conclusión, mientras que las previas, las anteriores, reciben el nombre de premisas. Es decir, que la tarea de un razonamiento lógico involucra extraer una conclusión a partir de ciertas premisas de partida. Acá tenemos un ejemplo. Contamos con ciertas premisas de partida que dicen lo siguiente: todos los estudiantes universitarios son graduados de escuela secundaria. Todos los graduados de escuela secundaria tienen más de 17 años. A partir de estas premisas, ¿cuál es la conclusión que puedo obtener? Bueno, en este caso podría concluir que entonces todos los estudiantes universitarios tienen más de 17 años, ¿sí? Porque si decimos que todos son graduados de secundario y si todos los grados secundarios tienen más de 17, la conclusión sería vincular esos dos componentes que previamente no estaban vinculados. Es decir, a partir de la conclusión yo debería obtener información novedosa, pero que se desprende de lo anteriormente dicho.
Ahora, dentro del razonamiento para la lógica, podemos identificar al menos dos tipos de razonamiento. Si bien hay otros, vamos a hacer foco en dos de ellos: el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. En el razonamiento deductivo, la característica principal es que la conclusión que se obtiene se desprende y se pretende necesariamente a partir de las premisas. Y esto quiere decir que si las premisas son verdaderas, la conclusión que se va a obtener va a ser verdadera. Porque no va a haber información adicional en la conclusión que desborde a lo mencionado en las premisas. Esto significa, en otros modos, dicho en otras palabras, que todo razonamiento deductivo va de lo general a lo particular. Es decir, no voy a agregar información que no esté mencionada previamente en las premisas. Algunos tipos de razonamientos deductivos son los silogismos, las inferencias transitivas, los razonamientos disyuntivos o los razonamientos condicionales. Por ejemplo, aquí tenemos un silogismo. Un silogismo tiene dos proposiciones como premisas y otra conclusión, que es el consecuente, y esa conclusión va a ser una inferencia necesaria de las otras dos. Y aquí tenemos, por ejemplo, la proposición: todos los hombres son mortales. La segunda proposición, la segunda premisa: Sócrates es hombre, por ende, Sócrates es mortal. Esa sería la conclusión que se desprende de las premisas anteriores. Que Sócrates sea mortal, si bien estoy relacionando de otra manera las premisas, pero que Sócrates es mortal está dicho anteriormente, no estoy agregando una información. Entonces tengo bastante seguridad de que si las premisas eran verdaderas, mi conclusión lo va a ser. Aquí tenemos otro ejemplo: todos los perros son mamíferos, todos los mamíferos son animales, luego todos los perros son animales. ¿Sí? Aquí tenemos nuevamente una conclusión que se desprende necesariamente de las premisas enunciadas anteriormente. Aquí tenemos un ejemplo de inferencia transitiva, otro tipo de razonamiento deductivo. En este caso, el sujeto lo que va a hacer es ordenar y comparar objetos dentro de determinada cualidad o dimensión: alto, bajo, bueno, malo, caliente, frío, listo, no listo. Por ejemplo, A es más lista que B. B es más lista que C. ¿Quién es más lista? ¿Sí? Podemos decir que A es más lista que C. Esa podría ser una conclusión que se derive, ¿sí? Siendo que A es mayor que B y B es mayor que C. Aquí tenemos los ejemplos que continuarían. Otro ejemplo de razonamiento deductivo es el razonamiento de tipo disyuntivo. En este caso, partimos de proposiciones que están unidas entre sí por una disyunción, como por ejemplo, o: ¿te comes la sopa o te comes la torta? Si no te comes la sopa, por ende, te comes la torta. O salgo este sábado a la noche o me quedo viendo Netflix. Me quedé viendo Netflix, por ende no salí este sábado a la noche. Es decir, en un razonamiento disyuntivo siempre va a haber una de las dos premisas o proposiciones que va a ser destacada a partir de cómo se diferencia, digamos, a través de esta proposición disyuntiva. Otro tipo de razonamiento, recién hablábamos del razonamiento deductivo, es el razonamiento inductivo. Si para el razonamiento deductivo decíamos que razonamos de lo general a lo particular y la conclusión se desprende necesariamente de las premisas, en el razonamiento inductivo sería al revés, iríamos de lo particular a lo general. Es decir, que hay información que se va a agregar de lo que necesariamente refieren las premisas y por ende no podemos tener
plena certeza de la conclusión, sino que la relación entre las premisas y la conclusión va a ser de probabilidad, no de necesidad. Por ende, la verdad de las premisas puede ser más o menos probable, pero no con total certeza. Aquí tenemos un ejemplo. Juan se preparó en el Instituto DocMed y aprobó el ingreso a medicina. Premisa número 1. Premisa número 2. María estudió en el DocMed y pasó el examen. Premisa número 3. Joaquín, Ana y Matías estudiaron en DocMed y están haciendo una muy buena carrera. La conclusión que yo podría derivar de estas premisas es que es de esperar que Verónica, que está preparándose en DocMed, apruebe el examen. Presenta una generalización de los casos y digo que podría asumir que toda persona que se forma en DocMed puede tener la posibilidad de aprobar el examen o hacer una muy buena performance. No obstante, esto es algo que no tengo plena certeza, porque podría llegar a encontrarme algún caso en que esto no sea así y dé por tierra mi conclusión, ¿sí? Pero hay una alta probabilidad de que eso sea posible, dadas las tendencias que están presentadas en las premisas anteriores. Entonces, en el razonamiento inductivo, partimos de casos particulares, como el de Juan, el de María, el de Joaquín, el de Ana y Matías, para generalizar, ¿no? Y poder decir que creemos que Verónica puede hacerlo bien frente a una generalización de que todo aquel que se forma en DocMed puede tener una buena performance. Hasta acá el razonamiento según lo que la lógica plantea y las diferenciaciones entre razonamiento deductivo e inductivo. Pero, ¿qué es para la psicología razonar? ¿Qué implica como proceso mental el razonamiento humano? Bueno, diríamos que la psicología podría definir al razonamiento como un proceso mental mediante el cual el sujeto podría derivar algún tipo de conclusión a partir de información dada previamente. Este razonamiento puede o no ser lógico. Ahora, sabemos que la lógica como disciplina nos va a presentar ciertos estándares y ciertas normas de cómo llegar a las mejores conclusiones, cómo llegar de manera más asertiva a la conclusión. No obstante, el sujeto, lo que nos podríamos preguntar es, ¿realmente atiende a estas condiciones, a estas normativas, a estas sugerencias de la lógica formal o no? Bueno, esto es algo que los diferentes investigadores se han preguntado y han debatido bastante y sobre lo cual ahora vamos a plantear una serie de posicionamientos. Ahora, para retomar la definición de razonamiento para la psicología, el razonamiento interviene cuando derivamos conclusiones, cuando evaluamos cursos de acción alternativos a la hora de resolver un problema, cuando generamos un argumento o un contraargumento para apoyar o refutar una determinada posición, cuando generamos hipótesis que explican o se adecuan a un conjunto de datos determinado, cuando determinamos causas y consecuencias o pros y contras de hechos, posiciones o decisiones. Es decir, que todas estas conclusiones de diferente tipo las podemos obtener a partir de cierta información previa que analizaremos. Bien, lo que decíamos recién en cuanto a la logicidad del razonamiento humano tiene que ver con esta pregunta que se hacían los investigadores o que se han hecho los investigadores cuando han querido estudiar cómo es que razonamos. Y la pregunta es, las personas, los seres humanos, ¿atendemos estas reglas lógico-formales al momento de razonar o nos guiamos por otro tipo de estrategias? Bueno, frente a esto hubo 4 grandes corrientes teóricas. Las 3 primeras están presentadas en el texto de Gustavo González y sumo una más de un texto de un autor llamado Johnson Laird, que son las teorías no lógicas, las teorías lógicas y lógicas y la teoría de racionalidad variable que forma parte de la teoría de los modelos mentales de Johnson Laird. Partamos del primer enfoque, el enfoque no lógico. El enfoque no lógico sostiene lo siguiente, particularmente ante la pregunta de si las personas a la hora de razonar seguimos reglas formales, va a decir no. Las personas no utilizamos reglas lógico-formales a la hora de razonar. De hecho, la lógica para este enfoque no desempeña ningún papel importante en el razonamiento humano.
sino que todas las respuestas de los sujetos se explican por factores extralógicos. Bueno, ¿cuáles son estos factores extralógicos? Podrían preguntarse. Esto podemos responderlo a partir de ciertos experimentos e investigaciones que se realizaron. Por ejemplo, las investigaciones de Woodworth y Sells con la hipótesis del efecto atmósfera y la hipótesis de la cautela, y con los aportes de Morgan y Morton con silogismos temáticos. Ahora vamos a ver puntualmente qué hallazgos tuvieron estos autores. En cuanto al efecto atmósfera, Woodworth y Sells trabajaron con silogismos. ¿Se acuerdan? Al estilo de todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, entonces Sócrates, perdón, es hombre, por ende Sócrates es mortal. Los silogismos, como decíamos anteriormente, presentan proposiciones que pueden ser diferenciadas en diferentes tipos. Puede haber proposiciones universales afirmativas, que son aquellas que dicen todos los A son B, por ejemplo, en este caso. Son proposiciones que se sintetizan con la letra A y que plantean, bueno, el ejemplo que tenemos hacia la izquierda, ¿sí? Que todos los elementos del conjunto A forman parte del conjunto B. Es una proposición de todo afirmativo. Otro tipo de proposición, también de tipo todo, es decir, de tipo universal, pero en su reverso por el negativo, son justamente las proposiciones tipo B, que son proposiciones universales negativas, que diría ningún A es B. Ningún perro es gato, por ejemplo. En el caso anterior podríamos dar el ejemplo, todos los perros son animales. Bien, en el segundo caso, ningún perro es gato, podríamos decir que tenemos dos conjuntos diferenciados. Por un lado A y por un lado B. En ningún momento se cruzan. Después tenemos proposiciones de tipo particulares. Son las que presentan algún elemento de este conjunto se relaciona con el otro. Tenemos las proposiciones particulares afirmativas, que diríamos algunos A son B. Podemos decir, algunos psicólogos son graduados de la Universidad de Buenos Aires. Y proposiciones particulares negativas, o sea, tipo O, que diría, algunos A no son B. Algunos psicólogos no son egresados de la UBA. Entonces, en ambos casos hay una intersección entre los conjuntos. En la proposición en particular afirmativa, lo que vamos a hacer foco es en la intersección, en ese punto medio verde azulado entre A y B, mientras que en la proposición particular negativa vamos a hacer foco en lo que no está en la intersección, ¿sí? En lo puro del conjunto A o el conjunto B. Ahora, mencionamos esto para hablar del efecto atmósfera. ¿Y qué encontraron Woodworth y Sells a la hora de vincular y de relacionar estas proposiciones? Bueno, puntualmente es importante aclarar que Woodworth y Sells trabajaron con silogismos abstractos, ¿sí? De estos que mencionamos al principio, todo A es B, por ejemplo. Pero en ningún momento había un contenido concreto de la información, como los ejemplos que bajaba recién, decir algún psicólogo de la UBA, algún psicólogo es de la UBA. Entonces, al trabajar con silogismos abstractos que están guiados por la forma, el formato que tenían las proposiciones, los sujetos experimentales tendían a aceptar como verdaderas hipótesis incorrectas. Les doy un ejemplo de una hipótesis que tomaban como verdadera. Por ejemplo, se encontraban con proposiciones donde acá lo que se vinculan son todas proposiciones universales afirmativas. Todo X es Z, todo Y es Z. La conclusión a la que llegaban los participantes era todo X es Y. Seguía en un modo universal afirmativo la conclusión. Pero fíjense que si le ponemos contenido, este razonamiento no lleva a una conclusión apropiada. Si decimos todo X es C, por ejemplo, todo perro es animal. Y decimos todo Y es Z. Todo gato
es animal. Luego concluimos, todo X es Y, lo que estaríamos diciendo si reemplazamos X, Y y Z por los campos de contenido concreto que vimos es que todo perro es gato. Sabemos que esta es una conclusión que no sería correcta. Pero ¿qué era lo que pasaba aquí? Y luego vuelvo a insistir, trabajando con silogismos abstractos, que el sujeto se dejaba llevar por la forma, el modo, por la atmósfera lingüística que presentaba la forma de esa proposición. Si eran proposiciones universales afirmativas, respondía con conclusiones universales afirmativas, cuando en realidad acá hubiese convenido responder con una universal negativa. Ningún perro es gato, en todo caso. Se dejaba llevar por la atmósfera de la forma, el formato de esa proposición y no tanto por la lógica correcta para resolver esa situación. En definitiva, lo que diría es que las premisas del silogismo, según el modo en que se expresan, ya sea afirmativo, negativo, universal o particular, brindan al sujeto una atmósfera o una impresión subjetiva de afirmatividad o negatividad o universalidad o particularidad. Y ese es el modo en que van a responder con su conclusión. Entonces, el factor extralógico que regía en este caso era la estructura lingüística del problema más que la estructura lógica. Atendían de alguna manera al ritmo o la musicalidad, ¿no? Es seguir el ritmo, no romper el patrón. Todo X es Z, todo Y es Z, todo X es Y. Ahora, esto sucedía cuando en un problema de razonamiento deductivo teníamos premisas del mismo tipo, o todas universales afirmativas, o todas universales negativas, o todas particulares, o todas particulares afirmativas o negativas. Pero ¿qué pasaba cuando en un mismo problema relacionábamos premisas particulares con premisas universales o premisas positivas con negativas? Bueno, acá lo que encontraron los autores es que nuevamente volvían a fallar en el razonamiento meramente lógico y que se guiaban por otro componente. En este caso, se guiaban signados por un principio de cautela. ¿Qué significa el principio de cautela? Que los sujetos tendían a arriesgarse lo menos posible en sus conclusiones. Entonces, si teníamos una premisa universal relacionada con una premisa particular, los sujetos tendían a responder con una conclusión particular. Y si los sujetos tenían una premisa positiva versus una premisa negativa dentro del mismo problema de razonamiento, tendían a responder con una premisa negativa, de manera de no arriesgarse tanto en su conclusión. Es decir, aceptar mayormente conclusiones débiles y precavidas en lugar de conclusiones fuertes, como decir, todos los psicólogos son de la uva, por ejemplo, que sería arriesgarse o tener un posicionamiento más fuerte. Por ejemplo, afirmar, digamos, ir por una conclusión de tipo negativa para no llegar a dar conclusiones afirmativas totalizadoras que podrían llevar a un error. Esto es lo que principalmente encontraron en relación a silogismos de contenido abstracto. Pero ¿qué pasaba si a los silogismos le presentábamos un contenido concreto? Esto es lo que hicieron Morgan y Morton, que presentaron a una serie de sujetos experimentales silogismos con contenidos vinculados a la Segunda Guerra Mundial. Y presentaban afirmaciones en relación a diferentes naciones que formaban parte de la guerra. Y acá lo que encontraron los investigadores es que hubo un claro efecto que estaba vinculado ya no por la forma lingüística, sino por el contenido y más que nada las convicciones que los sujetos tenían respecto de esos enunciados que se planteaban en las premisas. Los sujetos tendían a aceptar como verdaderas aquellas conclusiones que eran acordes y válidas con sus creencias y con sus convicciones personales, y tendían a desestimar aquellas que se oponían a lo que pensaban. Bueno, para ir a un ejemplo más actual, en vez de dar un ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, les traje un ejemplo de equipos de fútbol.
¿no? Y aquí podríamos decir, todo equipo de la A es bueno, ¿sí? Acá tenemos una premisa que es universal afirmativa. Y acá tenemos una premisa particular afirmativa. River es de la A. Podemos concluir que River es un buen equipo, es decir, que este caso particular se corresponde con el conjunto de premisas, digamos, que tienen que ver con el conjunto de elementos buenos. Bueno, acá lo que dirían Morgan y Morton es que los participantes responderían más alineados a sus convicciones personales. Si soy de River, diría que mi conclusión es River es buen equipo. Si soy de otro cuadro que no es tan afín a River, diría que no es afirmativa, no es correcta esa afirmación. En definitiva, sea por formato lingüístico o sea por sus creencias personales o sus convicciones, los sujetos desde este enfoque de teorías no lógicas no razonarían siguiendo reglas lógico-formales, sino a través de otros factores que impactan y pesan en la resolución de ese ejercicio. Ahora, un segundo enfoque que discutía con el anterior ante la pregunta de si las personas seguimos reglas lógicas a la hora de razonar es el del enfoque lógico. Y el enfoque lógico lo que nos menciona es que sí, las personas a la hora de razonar siguen reglas lógicas formales. Aquí tenemos diferentes exponentes como en el caso de Piaget, Mary Handler, Reeves, Brain y O'Brien. Todos ellos dirían que el ser humano es un ser eminentemente lógico y racional, que viene al mundo, trae al mundo de manera innata una arquitectura lógico-formal que involucra una serie finitas de reglas de inferencias, análogas a las de la lógica, y que estas reglas, que poseen una naturaleza abstracta y formal, se podrían luego aplicar a cualquier contenido concreto que se le presente en el conjunto de premisas. O sea que independientemente del contenido que tengan esas premisas, tendríamos la maquinaria adecuada para poder razonar adecuadamente. Entonces, el poder aplicar estas reglas formales daría por resultado una conclusión válida en todos los casos. Ejemplo. Tendremos esta afirmación con contenido concreto, ¿no? Este problema de razonamiento. El ladrón pudo haber entrado por la azotea o por el garage, disyuntivo. Se confirma que no entró por la azotea, que puede concluirse. Podríamos decir que entonces entró por el garage, ¿no? ¿Cómo codificaríamos este problema aplicando estas reglas? Bueno, se identifica cuál es la estructura lógica del problema. En este caso es una lógica disyuntiva. Es P o Q. Se identifica que no se da P, con lo cual concluyo Q. Bien, el segundo salto, digamos, en esta estrategia es aplicar las reglas formales de inferencia, ¿no? Lo que decíamos recién, si concluyo que es no P, si parto de que no se da P, concluyo desde mi conclusión abstracta que la respuesta es Q. Y mi decodificación como tercer y último punto sería traducir. Bueno, ahora sí, le aplico el contenido concreto. ¿Quién sería Q dentro de este problema del ladrón, en la azotea o el garage? Bueno, traduzco que Q es garage. Doy mi respuesta, el ladrón entró por el garage. Bien, en resumidas cuentas, entonces, el enfoque lógico lo que plantea es que el razonamiento va a tratarse de un proceso esencialmente sintáctico, es decir, que más allá del contenido de ese problema de razonamiento, más allá de toda la semántica involucrada, de las expectativas, de las creencias, de las convicciones del sujeto, va a haber aislado un mecanismo automático que se va a aplicar que tiene que ver con ciertas reglas formales para resolver estos problemas lógicos. Y que este proceso se aplica a cualquier tipo de premisas y eso lo hace también refractario al error, es decir, que son reglas que están validadas y están justamente pensadas para evitar el error en la tarea de razonamiento y como no van a estar sesgadas por contenido o por otro componente, van a facilitar el desarrollo correcto de la tarea. Ahora,
acá vamos a hacer un pequeño detenimiento, ¿no? Si este proceso es refractario al error, ¿cómo podríamos explicar los errores que tenemos frecuentemente en tareas de razonamiento y todo aquello que han reflejado en las investigaciones que nombramos muy recientemente, Morgan y Morton, Woodworth y Sells? ¿Cómo podemos explicar entonces estos errores, ya sea por la influencia de las creencias, el contenido de los problemas, el formato lingüístico? Acá hay algo que deberíamos poder explicar para poder acercarnos mejor a esta teoría. Bueno, aquí es donde algunos autores se posicionan, por ejemplo, Mary Handley, para decir que el hecho de que haya errores no significa que podemos estar poniendo en dudas la capacidad o la competencia que tienen los seres humanos a la hora de razonar. Y para eso toman un concepto que ya había traído Noam Chomsky en relación al lenguaje, que es el par competencia-actuación. Bueno, Chomsky decía que nosotros tenemos la competencia innata para poder procesar y producir lenguaje, pero que la actuación en determinado contexto lingüístico puede ser variable, dependiendo de las características de ese escenario. Bueno, los autores van a decir algo similar, que tenemos la competencia lógica innata para poder razonar, solo que la actuación puede o no ser lógica, dependiendo de qué variables estén involucradas en ese escenario. Por ejemplo, puede haber saturación de la memoria, pueden estar mermando nuestros recursos atencionales, podemos estar cansados, con fatiga, y todo eso sea lo que esté obstaculizando o colocando una sombra dentro de nuestra habilidad y nuestra capacidad innata para poder ser correctos a la hora de razonar. Otra justificación tiene que ver con la interpretación de las premisas, es decir, puede ser que razonemos adecuadamente, pero que a la hora de razonar y a la hora de tomar lectura con las premisas, interpretemos de manera diferente las premisas o agreguemos información adicional a esa tarea de razonamiento. Entonces, sobre ese agregado o sobre esa interpretación diferente, razonamos y llegamos a conclusiones distintas. Y por eso puede entenderse de esa manera el error. Otra tercera hipótesis que intenta argumentar y justificar el error en las tareas de razonamiento lógico-deductivo es que la persona, el participante, tenga rechazo hacia la tarea lógica. Es decir, que directamente, como a mí no me interesa lo que estoy haciendo, me predisponga muy poco a realizar la tarea. Entonces, no me concentre ni analice profundamente o algorítmicamente el argumento, sino que solo respondo aceptando una conclusión o respondo algo rápidamente, poniéndome de acuerdo con la conclusión, demostrando una ausencia de real razonamiento. Es decir, muchas veces nos pasa que tomamos una técnica, determinada habilidad, por ejemplo, podemos tomar una técnica de razonamiento para ver, digamos, cómo es la habilidad de esa persona para manipular ese tipo de información y arribar a conclusiones, y vemos una mala performance. Sin embargo, nos dimos cuenta de que la persona al realizar la tarea la hizo rápido, estaba mirando para otro lado, le sonaba el celular. Entonces podemos concluir que tal vez no es que la persona carezca de esa habilidad o tenga un bajo desempeño en esa habilidad propiamente dicha, sino que en realidad no se concentró en la tarea, que estuvo disperso, que no estuvo predispuesto, que no quería hacerlo, que tenía rechazo hacia la actividad. Bueno, estos tres componentes son los que sitúan quienes defienden las teorías lógicas para poder argumentar que el ser humano posee una competencia lógica, pero bueno, por diferentes motivos puede fallar en su actuación. De hecho, discutiendo con Morgan y Morton, Mary Handley dice, pero la conclusión a la que arriban ustedes, refiriéndose a Morgan y Morton, es que los sujetos terminan obteniendo conclusiones que son afines o coincidentes con sus convicciones y sus criterios. Pero nadie le preguntó a los participantes cuáles eran sus convicciones y sus criterios, sino que uno asumiría
que un italiano, por ser italiano, va a considerar que todos los italianos son personas nobles, por poner un ejemplo. Pero en realidad no lo estamos preguntando realmente, con lo cual partimos ya de una premisa incorrecta a la hora de generar esta hipótesis. Y puede ser que entonces esas personas a la hora de razonar pudieran darle otro significado a esa premisa o que incluso hayan agregado otras. Entonces, ojo a la hora de establecer este tipo de conclusiones sin detenernos realmente en que estén todas las cartas sobre la mesa. El tercer enfoque, que responde a la pregunta de si los seres humanos razonamos siguiendo reglas lógicas o no, es el enfoque ilógico. Veníamos nombrando hasta ahora el enfoque no lógico, con los aportes de Woodworth y Sells, con los aportes de Morgan y Morton, luego el enfoque lógico, con los aportes de Piaget, de Mary Handley, entre otros autores. Y en este tercer enfoque vamos a volver a la postura de que el razonamiento humano no se nutre principalmente de reglas lógicas a la hora de razonar. Muy por el contrario, lo que sostiene es que este razonamiento tiene un déficit a la hora de operar según las demandas lógicas que tiene el problema. Pero la diferencia que tiene con el enfoque no lógico de Morgan y Morton y de Woodworth y Sells es que plantea que el sujeto intentaría o asimilaría la naturaleza lógica del problema, sabe que se encuentra frente a un problema lógico, intenta ponerse ese sombrero lógico para poder razonar y esforzarse en encontrar una solución. Pero en el camino fracasa, es decir, que en el intento de poder hacerlo fracasaría porque en sí mismo tendría una incapacidad o una incompetencia lógica, contrario al enfoque de las teorías lógicas que sostiene que hay una competencia innata lógica. El enfoque ilógico va a decir que esto no es posible, ¿no? Que hay una modalidad totalmente alógica en los sujetos a la hora de razonar. En este caso, para poder poner a prueba dicha hipótesis, los investigadores que trabajaron dentro de este enfoque utilizaron problemas abstractos y concretos con contenido, donde vamos a ver ahora un ejemplo de uno de sus principales exponentes, que es Peter Wason, y donde se pudo ir contrastando cuáles eran las tendencias del sujeto a la hora de razonar. Aquí tenemos el clásico problema de las 4 tarjetas, desarrollado por Peter Wason en su versión abstracta en el año 1968. Este problema es un problema de razonamiento condicional, basado en esta conectiva lógica de si P, entonces Q. Si llueve, entonces llevo paraguas. Si salgo, entonces me encontraré con mi amiga. Situaciones que se dan en formato de condición, donde una situación es condición de otra. Aquí lo que se presentaba a los sujetos era un problema que constaba de 4 tarjetas con información y una regla. Las tarjetas eran las que se ven en esta imagen, tarjeta con la visualización de la letra E, otra con la visualización del número 4, otra con la D, otra con el 7, y contábamos con una regla. La regla dice, si hay una tarjeta que hay una letra E en una cara, entonces hay un número 4 en la otra. Lo que se precisa a la persona que tiene que realizar esta tarea es que en estas tarjetas que se observan, todas tienen la misma característica. Todas tienen información de un lado y del otro, de manera tal de que siempre que de un lado haya una letra, del otro lado va a haber un número. Esto es algo que se da como condición de este problema. Siempre que de un lado hay una letra, del otro lado hay un número. Y lo que se presenta entonces al sujeto es la necesidad de poder verificar si esta regla que se presenta es correcta o no. La regla que nos dice que si hay una E en una cara, entonces del otro lado va a haber un 4. La pregunta es, ¿cuál o cuáles de estas tarjetas que se están observando
debería el sujeto dar vuelta para poder verificar si esta regla es verdadera o no, si se sostiene o no. El sujeto va a tener que brindar sus respuestas y argumentar por qué daría vuelta la tarjeta o las tarjetas que eligió y por qué no daría vuelta aquella que no seleccionó. Bueno, vamos primero a la opción correcta de este problema de razonamiento condicional. Las tarjetas que uno debería dar vuelta son aquellas cuyo lado visible representan la letra E y el número 7, es decir, en orden de aparición la tarjeta 1 y la tarjeta 4. ¿Por qué serían estas las tarjetas que necesarias y suficientes? Este es un elemento importante a mencionar también. ¿Cuáles son las tarjetas necesarias y suficientes para dar vuelta? Porque uno podría decir, bueno, si tengo la posibilidad doy vuelta a todas. Siendo que tal vez hay alguna que no me da información muy valiosa, pero bueno, ya que estoy, utilizo todas las opciones posibles. Pero en este caso, la opción es cuáles son las necesarias y suficientes para poder ver si la regla se cumple o no. Bueno, si vamos tarjeta por tarjeta, vamos a la tarjeta con la letra E. La tarjeta con la letra E está mencionada dentro de la regla. Y lo cierto es que si yo doy vuelta a la tarjeta E y del otro lado me encuentro un 4, estoy encontrándome con una situación donde esta regla se está sosteniendo. Ahora, si del otro lado de la tarjeta hay otro número, un 7, un 1, un 5, esa información también valiosa. ¿Por qué? Porque me está dando cuenta de que esa regla no es correcta. Me está encontrando el contraejemplo de esta situación, con lo cual, sea cual fuere el resultado al dar vuelta a la tarjeta, es una tarjeta que necesitamos tener a nuestro favor y necesitamos contar con ella. El número 4. El número 4 es una tarjeta que uno diría, bueno, si yo doy vuelta al 4 y del otro lado me encuentro con una E, me está dando cuenta de que esta regla es verdadera. Perfecto. Y si doy vuelta al 4 y me encuentro con una letra cualquiera, una D, una F, no me estaría invalidando en absoluto la regla. ¿Por qué? Porque acá lo que estoy diciendo es que tengo que atender a que en la tarjeta donde hay una letra E, del otro lado hay un 4. Ahora, puede haber tarjetas con el número 4 que del otro lado tengan cualquier otro tipo de letras. Ojo con considerar este condicional transformándolo en un bicondicional, es decir, que la condición sea para ambos lados del enunciado. En este caso no lo sería. A ver, una cosa es, llevándolo a un contenido concreto para que se entienda mejor, una cosa es decir, si es estudiante de la UBA, entonces es exitoso. Vamos a suponer ese ejemplo. Yo lo que estoy diciendo es que tengo que atender a todos los estudiantes de la UBA para ver si tuvieron ese recorrido de éxito. Ahora, no es lo mismo decir que si es exitoso, entonces es estudiante de la UBA, porque puede haber otros exitosos que no sean de la UBA, que sean de El Salvador, etcétera, etcétera. Entonces, siguiendo este ejemplo, es importante tener en cuenta que en este caso estamos basándonos en una regla de condicional. Entonces, el 4 nos puede servir si confirmamos que del otro lado hay una E, pero no nos sirve desde el lado de la refutación de la teoría, no nos invalida nada si del otro lado no hay una E. ¿Qué nos pasa con la tarjeta D? Y bueno, del otro lado sabemos que debería haber un número, pero si el otro número es un 4, no nos está invalidando la regla por el mismo argumento que sostuvimos recién. La regla no nos dice que detrás de todo 4 tiene que haber una E. Entonces es una tarjeta que no nos aportaría tanto valor. Pero ¿por qué sí el número 7? Si de hecho ni siquiera está mencionado en la regla. Bien, porque si damos vuelta al 7 y nos encontramos con una letra E, justamente estamos hallando el contraejemplo, aquel caso que nos permite refutar la regla, que nos permite ponerla a prueba hasta las últimas consecuencias. Es decir, estoy encontrando un caso de una letra E que del otro lado no tiene un 4, tiene un 7, tiene otro número. Entonces,
E y 7 son aquellas tarjetas que deberían ser dadas vuelta desde la lógica condicional y desde cómo se prescribe la forma de razonar en este tipo de tareas. Hasta acá lo razonamos siguiendo, una explicación, una argumentación más cotidiana para nosotros, o tratando de hacer una simulación de qué pasaría en cada caso y en un procesamiento más profundo de ver cada una de las situaciones posibles. De hecho, y si avanzamos bastante rápido, podríamos haberlo analizado con más detalle en las cientos de posibilidades. Ahora, si tuviéramos que aplicar, como dirían las teorías lógicas y Mary Handel a la cabeza, si tuviéramos que aplicar nuestra maquinaria lógica en caso de que la tuviésemos, tendríamos que haber identificado que se trataba de un problema de razonamiento condicional y a partir de ahí poder identificar cuál era la estrategia lógica desde un componente abstracto para poder operar. Para poder entender en el razonamiento condicional qué opciones tenemos, debemos identificar dos tipos de modos de razonamiento. Uno es el modus ponens y otro es el modus tollens. Tal vez esto lo hayan visto en metodología o en pensamiento científico. Vamos a verlo muy rápidamente. Siempre partimos de este razonamiento o este enunciado condicional que es: si sucede A, entonces ocurre B. Si P, entonces Q. La lógica del modus ponens es una lógica de la afirmación. Es decir, modus ponens significaría afirmando, afirmo. ¿Y cómo sería la forma lógica? Diría, si P, entonces Q, se da P, por ende y concluyendo, se da Q. Vamos a verlo con un contenido concreto. Si termino el trabajo temprano, P, entonces paso por tu casa, Q. Terminé el trabajo temprano, P, concluyo, paso por tu casa, Q. En este caso lo que hago es afirmar sobre la base de una afirmación que antecede. Ahora, la otra lógica de razonamiento es la del modus tollens. Modus tollens significaría negando, niego. Entonces, la conclusión se basa en la negación de una situación anterior. Entonces, volvemos a partir del condicional. Si P, entonces Q. En este caso, lo que continuaría es, si no se da Q, no Q, concluyo que no se da P, no P. Vamos a verlo con un contenido. Si quedaste en el puesto de trabajo, P, entonces te llamamos, Q. No te llamamos, no Q, entonces no quedaste en el puesto, no P. ¿Por qué mencionamos esto? Porque en esta tarea de las 4 tarjetas de Peter Wason, la forma lógica de razonar sería la del modus tollens. Sería la lógica de buscar el no Q, de buscar el contraejemplo, de buscar aquella situación en la que no se confirma la regla. Por eso es que, yendo de nuevo al problema de las tarjetas, y si decimos, si P, entonces Q, si E, si toda tarjeta que hay una E, entonces 4, hay un 4 del otro lado, E sería el representante de P y 4 sería el representante de Q. Si entonces digo, si E, entonces 4, la negación de 4, que en este caso sería 7, que es el número que tenemos a la vista, implicaría la negación de E. ¿Sí? Me debería quedar entonces con el no Q, con el 7. Acá la importancia de la tarjeta 7. Aquí lo tenemos visualizado, ¿sí? Si nosotros hubiésemos utilizado el modus ponens en la tarea de las 4 tarjetas, hubiésemos seleccionado las tarjetas E y la tarjeta 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sería si E, entonces 4, se da E, se da 4. Confirmo la regla. Si tiendo a confirmar la regla, mi elección debería ser esas tarjetas, E y 4. Pero como acá lo importante es poder asegurarnos de que bajo ninguna circunstancia esa regla es errónea, debo ir en búsqueda de la refutación o del contraejemplo, que es la técnica del modus tollens. Con lo cual, parto de P, que sería E, y voy a buscar el no Q.
que sería en este caso la negación de 4, el otro número que tenemos visualizado, además de 4, es el 7. Se refuta la regla de esta manera. Con lo cual, la elección correcta son estas dos tarjetas que están en rojo para el modus tollens, elegir P y no Q. Sería 7. Bien, aquí tenemos entonces un análisis de todas las opciones posibles, dando vuelta 7, ¿no? Y pudiendo justamente quedarnos con la refutación tal como decíamos anteriormente con el 7. Bien, ¿qué es lo que encontró Wasson cuando tomó estas tareas? Puntualmente decimos, conocemos ahora cuál es la respuesta correcta. Pero ¿qué encontró en la respuesta de la mayoría de las personas? Incluso administró esta prueba con integrantes del Mensa, una de las agrupaciones de personas con el mayor nivel intelectual o coeficiente intelectual del mundo, y aún así podíamos encontrar una tendencia en la misma respuesta, respuestas erróneas, que no se guiaban por la lógica formal que estábamos identificando recién. La mayoría de las personas decían que las tarjetas que había que dar vuelta eran las que tenían la E y el 4. Y cuando se les preguntaba por qué, la mayoría de ellas decía, y bueno, daría vuelta a la E porque si encuentro el 4, confirmo la regla. Y daría vuelta al 4 porque si detrás del 4 hay una E, confirmo la regla. Es decir, en ambos casos el énfasis en lo discursivo estaba puesto en confirmar la regla. Y casi en ningún caso el refutarla o buscar el contraejemplo. Y a esto Wasson lo llamó sesgo confirmatorio. Encontró que la mayoría de las personas tenían una tendencia habitual a presentar un sesgo, un error en su razonamiento, que tendía a buscar confirmar aquel enunciado que tenía enfrente, aquella creencia, aquel elemento que estaba visualizando, en detrimento de poder buscar elementos que pudieran contradecirlo. Y esto en realidad es algo que hasta se presenta en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces nos sucede que tenemos una creencia muy arraigada o tenemos una opinión formada y a la hora de confrontar con hechos buscamos y prestamos más atención y buscamos evidencia en aquellos elementos que nos confirman nuestra hipótesis? Yo siempre doy este ejemplo. Cuando a veces uno no es muy afín a una persona o no le cae bien y uno tiene determinadas ideas a veces prejuiciosas, ¿no? Conformadas de alguien, uno va a buscar todos aquellos actos de la persona que ratifiquen nuestra opinión. E incluso hasta cuando se porta de manera diferente a la que uno podría anticipar. Hasta en esos momentos uno diría, bueno, mira, no, lo está haciendo de jodida, que es para hacerme quedar mal, para hacerme quedar que yo estoy hablando de más. Bueno, más allá de lo chistoso o lo anecdótico, podemos pensar que muchas veces buscamos esa confirmación. Bueno, desde ya que esto fue un hallazgo que se sostuvo. Normalmente en la materia solemos replicar este experimento y se refleja en clase esta tendencia a buscar la confirmación y no tanto la refutación, pero todo ello da cuenta de una actuación ilógica de los sujetos, ¿sí? Donde permanentemente uno busca esa confirmación, o a veces también el error está en que busca emparejar lo que se llamó sesgo del emparejamiento, emparejar la información que tenemos en la regla, en el enunciado, con la información que tenemos en las tarjetas. Entonces, si el enunciado me habla de una E y un 4, busco emparejar las tarjetas y dar vuelta E y 4 como de manera de correspondencia con eso. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que Wasson llamó el sesgo confirmatorio, con diferentes elementos que se pueden dar en nuestra vida cotidiana, en creencias populares, etcétera, que muchas veces limitan y nos generan una ceguera atencional en la realidad que se nos presenta. Aquí tenemos otro modelo que ya en realidad es de Johnson y Laird, junto con Wasson, es decir, que aquí Wasson se unió a otro autor, que ahora voy a mencionar algunas líneas argumentales más de él,
para poder explicar otro argumento en relación a por qué las personas se equivocaban. Lo que decía este modelo es que hay diferentes niveles de comprensión de un problema en cada persona y eso impactaría en el éxito de la tarea. El mínimo nivel de comprensión de la tarea sería el de perspicacia nula, donde las personas hacen un análisis más superficial y van solo a la estrategia verificadora y eligen las tarjetas E y 4 o para quedarse con esa confirmación. Pero en algún momento hay como una especie de tal vez hallazgo, de vislumbrar algo adicional y acercarse a una mayor perspicacia al resolver la tarea, que sería la perspicacia parcial, donde ahí los sujetos van a la estrategia verificadora, pero también se dan cuenta que es necesario falsar. Entonces dicen, no, voy a elegir la tarjeta E, 4 y 7. Ese sería un intermedio. Hasta que finalmente hay sujetos que pueden llegar a un nivel de perspicacia total, porque hay algunos sujetos, más allá de que la tendencia es hacia la verificación, hay algunos sujetos que son capaces de responder adecuadamente. Y son los sujetos que solo utilizan estrategia falseadora, que sería elegir la tarjeta E, porque no solo hay un 4, puede haber un 4 detrás de la E, sino que puede haber algo que rechace la hipótesis, y la tarjeta 7, que serían las respuestas que según el modus tollens serían las correctas. Un tercer modelo que intenta explicar lo que ocurre ante la tarea de las 4 tarjetas y los errores encontrados por Wasson fue desarrollado por Evans y Lynch en 1973, que fue previamente mencionado, que es el modelo del sesgo de emparejamiento. En este caso, lo que se intenta explicar es que la actuación deficitaria de los sujetos tiene que ver más que nada con esta tendencia a poder elegir las tarjetas que se emparejan con lo que dice en la regla. Como decíamos antes, si en la regla dice que si hay una E en una de su cara, habrá un 4 en la otra, E y 4 son las tarjetas o los lados de las tarjetas que están mencionados. Por lo tanto, las personas lo que tenderían a hacer es a emparejar desde ese lugar. En cambio, cuando se le presentaba la regla, si hay una E en una cara, no habrá un 4 en la otra, también tendían a elegir E y 4, que en este caso, lejos de ser una confirmación de la regla, es una falsación de la regla, pero aún así mantenían, no desde la estrategia de falsificación, sino más que nada por un emparejamiento. En este caso, en el enfoque ilógico, lo que acabamos de ver es la tarea de las 4 tarjetas presentada en su formato original con un contenido abstracto. Pero la pregunta que se hicieron algunos investigadores es ¿qué es lo que pasaría si cambiamos el contenido abstracto por un contenido concreto? Bueno, y esto es lo que se encontró en algunas investigaciones, por ejemplo, que se desarrollaron con un contenido de sellos postales. En este caso, lo que se presentaba era, que teníamos tarjetas que nos indicaban el valor del envío de una postal y 2 condiciones que eran si la postal se enviaba abierta o cerrada. En este caso, la condición era similar, las características eran las mismas, pero lo que se encontró en este caso es que cuando se presentaba esta modalidad en un contenido que a sujetos que en ese momento en Gran Bretaña estaban muy familiarizados con esa condición de envío postal, los sujetos mejoraron notablemente la tarea. Es decir que acá parecería que el contenido era bastante facilitador de la tarea lógica. Ahora, algo que se encontró es que cuando cambiaron las condiciones en las que se realizaban los envíos postales, las personas ante esa misma tarea empezaron nuevamente a fallar. Es decir, que cuando la tarea era familiar, es decir, el contenido era cercano a lo que el sujeto está habituado en el día a día, la tarea se veía facilitada. Por el contrario, si cambiaba el contexto, era un contexto, si bien con contenido concreto, pero con un dato no familiar para el sujeto, ahí nuevamente estábamos en condiciones en donde la tarea podía fallar.
En este caso les muestro un ejemplo que podría ser familiar para nosotros, sobre todo en nuestra cultura donde sabemos que hay ciertas reglas en cuanto al consumo de alcohol en personas menores de edad. Entonces les presento esta tarea que dice lo siguiente. Tenemos 4 tarjetas. Cada tarjeta nos indica, por un lado, la edad de quien está ubicado en un bar consumiendo una bebida. Por el otro lado, en el otro lado de la tarjeta tenemos información respecto de lo que esa persona está consumiendo. Y tenemos una regla. La regla nos dice que si una persona toma alcohol, tiene que ser mayor de 18 años. Imagínense que son inspectores y que los convocaron desde el gobierno de la ciudad para poder verificar si esta regla se está cumpliendo en diferentes bares y boliches que pueden estar abiertos en la ciudad. Entonces tenemos 4 personas representadas en estas 4 tarjetas y tenemos información parcial de esas personas. Por un lado tenemos la información de su edad, por otro lado tenemos información respecto de lo que está consumiendo. Sabemos que siempre en cada caso tenemos los 2 datos. Si de un lado de la tarjeta tenemos su edad, del otro lado deberá indicarse qué es lo que está consumiendo, y si tenemos a la vista la información de lo que está consumiendo, del otro lado debería indicarse qué edad tiene la persona. Entonces, si estuviéramos apurados, ¿no?, y tuviéramos que realizar esta tarea de la manera más eficiente posible y eficaz, entonces deberíamos considerar cuál o cuáles de las tarjetas deberían darse vuelta de manera suficiente y necesaria para poder verificar si esta regla se está cumpliendo. Bien, uno diría que hacia donde primero apuntaría es a esa persona menor de edad. Tendríamos que verificar que esta persona menor de edad no esté consumiendo alcohol, es decir, que esté consumiendo una bebida sin alcohol, como puede ser una gaseosa. Aquella persona que tiene 25 años realmente no me va a estar modificando demasiado la regla, con lo cual no sería un punto a donde apuntaría de manera directa. Sí me va a interesar aquella persona que está tomando cerveza, porque si esa persona que está tomando cerveza es menor de edad, estamos nuevamente encontrando un caso en donde la regla no se cumple. A diferencia de la persona que está tomando una gaseosa, donde, bueno, podría ser menor de edad sin afectar en absoluto la regla. Entonces, concluyendo, ¿qué tarjetas debería dar vuelta? La tarjeta con el número 16 y la tarjeta con cerveza, es decir, en orden de presentación, la tarjeta 1 y la tarjeta 3. Ahora, si ustedes fueron llevando el seguimiento de las diferentes tareas e intentaban hacerlo en la medida que lo íbamos presentando, puede ocurrir que esta última tarea, que es un contenido familiar, donde, bueno, conocemos la regla de que para consumir alcohol debemos ser mayor de 18 años y sabemos que en muchos bares se puede consumir una cerveza o se puede consumir una gaseosa. Bueno, seguramente les haya resultado más familiar razonar sobre esta tarea, sin necesidad de acudir al modus tollens o a otras reglas como para poder facilitarlo. Y esto es lo que ocurrió en la mayoría de los casos, como había sido también mencionado en el caso de los sellos postales. Y para poder entender por qué esto ocurre, algunos autores fueron a presentar algunas teorías acerca de por qué se da una facilitación del contenido en la tarea de las 4 tarjetas. La primera hipótesis planteaba que había cierta información como una huella de memoria o ciertos indicios que se activarían al momento de resolver la tarea. Es decir, las personas deberían contar con ciertos conocimientos o experiencia previa respecto de la situación que se describe en la regla. Por ejemplo, yo apelaría a mi recuerdo o a mi experiencia pasada habiendo ido a algún bar y habiendo consumido alcohol o alguna bebida no alcohólica. Entonces, el contraejemplo, esa situación de que alguien está consumiendo alcohol y es menor de edad, lo recuperaría casi automáticamente de mi memoria de largo plazo para resolver el problema casi sin razonar. Es decir, traería más como un acto de aplicación de recuerdo que de razonamiento en sí mismo. Ahora, si la persona careciera de experiencia o conocimiento en esta situación, fallaría en la resolución del problema. Esta es la primera hipótesis que se plantea.
Pero ¿qué sucede en este caso? Rumelhart en 1980 encontró que hay personas sin experiencia previa que pueden llegar a un resultado correcto, lo cual estaría refutando esta teoría del recuerdo de indicios. Por ejemplo, el problema de Andrade de la tienda, que se basaba en la formulación de una regla que decía: si la compra excede los 500 pesos, tiene que ser autorizado por el director. Y teníamos diferentes tarjetas que nos presentaban: una compra que excedía, una compra que no excedía los 500 pesos y autorización o no autorización del director. El resultado que se halló en este caso es que, si bien los sujetos no tenían experiencia con esta regla específica y puntual, eran capaces de seleccionar la combinación correcta. Entonces se llegó a una segunda hipótesis o teoría de por qué esta facilitación ocurría con el contenido concreto. Y Wasson en 1983 postuló la teoría de los esquemas de memoria. Lo que diría esta teoría es que la tarea de razonamiento en sí mismo, más que activar un recuerdo específico, puntual de haber recorrido, activaría ciertas estructuras que se llaman esquemas de memoria, que tienen información genérica de situaciones o experiencias de la vida cotidiana que podrían llegar a ser similares. Y ese conocimiento mejoraría la tarea de comprender la lógica de la situación y así colaborar con los mecanismos inferenciales. Por ejemplo, cuando a una persona le dice: bueno, tenés una gripe, le voy a recetar tal medicación para que compre, automáticamente la persona empieza a activar cierta información respecto de, bueno, qué ocurre en una situación de gripe, dónde comprar los medicamentos, qué se suele recetar ante una gripe, etcétera, etcétera. Toda esta información sería un flotador, digamos, y una ayuda para poder luego avanzar en el razonamiento de la tarea lógica. Otra teoría que se formula en este caso es la teoría de los esquemas de razonamiento pragmático de Chen y Holyak. En este caso lo que se formula es que en la mente hay una serie de esquemas genéricos que compilan información de la vida cotidiana. Y estos esquemas tienen las siguientes características: dependen del contenido, se van adquiriendo y ampliando y enriqueciendo a lo largo de la experiencia, y son pragmáticos. Esto quiere decir que se aplican para determinar el comportamiento del sujeto ante una meta específica o ante un objetivo. Entonces, estos esquemas genéricos van a ayudar nuevamente en la comprensión de la lógica de la situación y se aplican reglas propias del esquema al momento de resolver el problema. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos una regla que dice, como la de recién: si toma alcohol es mayor de 18 años. Bueno, esta regla, según la teoría del esquema genérico, lo que diría es que activaría un esquema genérico de permiso y todas las reglas asociadas que estarían vinculadas a este esquema de permiso. Es decir, lo que diría este esquema genérico de permiso es: si una acción va a realizarse, tenés que satisfacer una condición. Si tomas alcohol, tenés que ser mayor de 18 años. Si conducís, no tenés que tomar alcohol, por ejemplo, ¿no? Entonces, este esquema de permiso aplica con ciertas condiciones, de manera tal de poder rápidamente pensar en identificar al detractor, ¿no? Aquel que no logra cumplir la regla. Por último, Cosmides en 1989 planteó una teoría llamada teoría del contrato social. Aquí lo que plantea es que las personas poseemos ciertas reglas, normas innatas que van a regular, en este caso, las situaciones de intercambio social. Entonces, en toda situación social hay una serie de contratos que regulan esa vida social, esa vida en comunidad, y hay ciertas reglas que justamente permiten regularlo, ¿no? Que se van adquiriendo y aprendiendo a medida que uno interactúa en esa cultura. Y una de esas reglas dice que si se recibe un beneficio debe pagarse un costo. Entonces, según la teoría, tenemos como ciertos módulos de inferencia innatos para detectar a aquellos que no cumplen la regla, es decir, para detectar a aquellos tramposos, los que violan el contrato. Es por eso que tenemos una tendencia rápida de decir: busquemos a aquel que consume alcohol y que no tiene 18 años. Busquemos a aquella persona que no está pagando el sobrecosto y no tenía la autorización correspondiente. ¿Sí? Todas estas cuestiones tendríamos como una tendencia más inmediata a poder detectarlas según esta teoría.
este es el ejemplo, ¿no? Si recibe un beneficio, paga un costo, es la regla que estaría en cuestión y tendríamos 4 condiciones en las tarjetas. Recibe el beneficio, no recibe el beneficio, paga el costo, no paga el costo. Acá tenemos justamente identificadas dentro de lo que es el razonamiento condicional, si P entonces Q, cuáles son P, no P y cuáles son Q y no Q. Diríamos que la regla está planteada del siguiente modo. Si P, si recibe el beneficio, entonces paga un costo, entonces Q. Si encontramos el caso de no Q, que no paga el costo, entonces no recibirá el beneficio. ¿Cuáles son las respuestas correctas según el modus tollens? P y no Q. Recibe el beneficio, no paga el costo. Ahora, invirtamos la regla, ¿sí? El orden de los elementos, de los enunciados en esta regla. Si dijéramos, si paga un costo, recibe un beneficio. Acá tendríamos las siguientes tarjetas. Paga el costo y no paga el costo, representando P y no P. Recibe el beneficio, no recibe el beneficio, representando Q y no Q. Si nos guiáramos por el modus tollens, la forma correcta de razonar según este problema sería dar vuelta a paga el costo, aquella persona que está pagando el costo, y aquella persona que no recibe el beneficio. En realidad, si nos pusiéramos a pensar en las respuestas habituales que también se dieron en esta reversión del problema, es que la mayoría de las personas que respondieron apuntaban hacia aquel que recibía el beneficio y que sería representado con Q y que no pagaba el costo, o sea, no P. Nuevamente volvemos a ir hacia aquel que no está cumpliendo con esta cuestión de honestidad o de contrato social. Entonces, a partir de estos resultados uno podría decir o sostener la tesis de que el razonamiento no estaría tan mediado por reglas lógicas, porque de ser así tendríamos que en las dos versiones elegir P y no Q, independientemente del contenido. No obstante, esto no fue así y en los dos casos se eligió aquella tarjeta que representaba un contenido en búsqueda de aquel que sancionaba la ley. Hasta acá los desarrollos que se dieron eran en el marco de las teorías ilógicas, ¿qué nos decían? Bueno, el sujeto es ilógico. Si bien intenta ponerse el sombrero lógico, intenta encontrar la naturaleza lógica del problema, a la hora de desarrollar su respuesta, falla. Cae en estrategias que no son lógicas, son ilógicas. Ahora, una postura intermedia es la de Johnson Laird. Johnson Laird hacia 1982 desarrolló un enfoque de los modelos mentales, que nosotros nos gusta denominarlo un enfoque de racionalidad variable. Podríamos decir que, por ejemplo, las teorías lógicas son una teoría que plantea una racionalidad invariable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que plantean que invariablemente en todas las situaciones, en todos los contextos, el sujeto posee una maquinaria lógica innata que le permite tener la competencia para actuar lógicamente. Los enfoques de las teorías no lógicas y el enfoque de las teorías ilógicas sostendría un enfoque de irracionalidad invariable. ¿Qué quiere decir? Que invariablemente y en todos los contextos el sujeto es irracional. Es decir, no va a razonar de manera lógica. En cambio, Johnson Laird plantea un enfoque diferencial, que es el de la racionalidad variable. Es decir, el sujeto podría ser racional en algunas situaciones y en otras no. Es decir, hay cambios, hay variaciones y hay contextos diversos en este sentido. Entonces, el pensamiento racional es una habilidad y como toda habilidad se puede desarrollar, adquirir, practicar a medida que el sujeto va adquiriendo experiencia. Por lo tanto, se puede adquirir mayor o menor pericia a partir de esta experiencia dada. El razonamiento en este sentido consiste en una habilidad que implica construir y manipular modelos mentales, que esta es la unidad de análisis de Johnson Laird en su modelo. ¿Y qué es un modelo mental?
Bueno, un modelo mental es una construcción interna, una representación interna que se hace el sujeto del mundo y que permite, bueno, brindar una descripción de un estado de cosas del mundo, de una situación determinada. Es un escenario mental, o dicho de otra manera, como lo plantea el autor, un cuadro interno del estado de cosas. Es decir, que cuando el sujeto va escuchando información, se va generando una representación interna del contenido de las premisas. Para dar un ejemplo concreto, cuando alguien dice, creo haber olvidado las llaves del auto arriba de la mesita de luz, uno podría hacerse una representación interna de una mesita de luz, la que se le venga a la cabeza, la de la abuela, la de tu casa, una, digamos, hipotética, donde podemos imaginar diferentes elementos arriba de esa mesita de luz y entre ellos las llaves del auto. Acá tenemos un ejemplo más propio del estilo de tareas que se presentaban. Imagínense que tenemos dos premisas. Una premisa que dice, ningún enfermero es psiquiatra. Repasando un poquito, esta es una premisa de tipo universal negativa. Ninguna es B. Ningún enfermero es psiquiatra. Ya el sujeto, cuando escucha esta representación, esta premisa, se podría armar una representación interna, un modelo mental de la premisa 1, donde tenemos por un lado los enfermeros, por otro lado los psiquiatras, es decir, no hay intersección de conjuntos. La segunda premisa dice, todo psiquiatra es universitario. Acá tenemos una premisa universal afirmativa, es decir, que todos aquellos personas que poseen un título de psiquiatra poseen un título universitario. Acá el modelo mental que se crea la persona es el de, bueno, psiquiatras universitarios y de otros universitarios que no pertenecen al mundo de la psiquiatría, pero que son universitarios al fin. Acá nuevamente lo que decíamos anteriormente, es un condicional. Si es psiquiatra, es universitario, podríamos trasladarlo de esa manera, que no es bicondicional, que no es que todo universitario es psiquiatra. Y a partir de estos dos modelos mentales, se configuraría un modelo mental integrado. Es decir, combino la información de los dos modelos mentales justamente para poder recrearme la conclusión, ¿sí?, que podría sostener en este sentido. Entonces, en estos casos podría plantear alguna afirmación respecto de los enfermeros y el título universitario, ¿sí? Pero podría también estar faltando información para poder constituir este modelo mental. Pero hay tanta información y hay tantas representaciones que me voy armando que para poder tener la habilidad de conjugar todos estos modelos mentales se requiere también de capacidad disponible en mi memoria de trabajo, que es donde voy a estar vinculando y analizando esta información. A la hora de poder llegar a conclusiones, podrían armarse diferentes conclusiones, como decíamos recién, a partir de la descripción de ese modelo mental. Por ejemplo, la conclusión de que ningún enfermero es universitario o que ningún universitario es enfermero. Ahora, luego habría un estado posterior que sería el de validar estas conclusiones. Y esto sería en el caso de poder dar un pasito más allá y construir un modelo alternativo. Imaginemos este escenario, un escenario donde encontramos enfermeros que no son universitarios, pero nos encontramos con otro caso de enfermero que sí lo es. Entonces, este enfermero que es universitario refutaría la hipótesis inicial, que ningún enfermero es universitario, lo cual ya ahí nos va acorralando en el tipo de conclusiones que estaríamos sosteniendo. Según este modelo, y teniendo en cuenta que entonces la racionalidad sería algo variable que puede ir reforzándose y adquiriéndose como destreza, los errores a la hora de razonar se podrían explicar con diferentes argumentos. Por un lado, John Soler diría, hay una sobrecarga de la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es el espacio en donde se construyen estos modelos mentales. Si hay mucha información para manipular y esa memoria está sobresaturada, la capacidad para poder construir modelos mentales y contrastarlo con modelos mentales integrados se ve mucho más dificultada, digamos, ilimitada. Ese sería un argumento. Otro argumento es que a mayor conocimiento previo y mayor experiencia previa, asumo también,
mayor facilidad habría para construir modelos mentales. Por lo tanto, si no poseo tanto conocimiento o experiencia previa, voy a tener mayor dificultad para poder elaborarlos. Y también es cierto que a mayor cantidad de modelos integrados posibles, más difícil es realizar el silogismo correcto. El número máximo de modelos necesarios, se dice, para establecer una conclusión correcta es 3. Pero es cierto que cuanto mayor información se va agregando, bueno, mayor dificultad para poder integrar todo esto. Bien, para finalizar, hasta acá llegamos en el desarrollo y en el recorrido de las diferentes teorías sobre el razonamiento humano desde el campo de la psicología cognitiva. Podemos decir, como conclusión, que el pensamiento es un concepto muy amplio, diverso, que puede tener al menos 2 líneas de interpretación o corrientes. Por un lado, lo que es el pensamiento como un libre fluir de la conciencia, y por el otro lado el pensamiento propositivo, orientado a meta, asignado por ciertas reglas. Dentro de este tipo de pensamiento es que encontramos el razonamiento, y el razonamiento desde el estudio de la lógica puede diferenciarse al menos en 2 tipos: razonamiento deductivo y razonamiento inductivo. Dentro de lo que es el razonamiento deductivo decimos que son aquellas formas de razonamiento que van de lo general a lo particular, y que a partir de allí, digamos, se pueden extraer conclusiones de manera necesaria de la información que se extrae de las premisas. En relación a la psicología, podemos decir que el razonamiento es este proceso interno que nos permite obtener conclusiones a partir de información dada, y que la psicología se pregunta si las personas a la hora de razonar seguimos reglas lógico-formales o no. Y sobre esta línea es que se fueron desarrollando diferentes enfoques: el de las teorías no lógicas, que planteaba que el sujeto se signa o se guía por factores extralógicos a la hora de razonar, factores tales como el formato de las premisas o de las proposiciones que conforman esa tarea de razonamiento. Esto es lo que, por ejemplo, sostenían Woodward y Sells con el efecto atmósfera o el principio de cautela, o que se guían por sus creencias o sus convicciones personales, como encontraron Morgan y Morton. Desde otro enfoque, el de las teorías lógicas, se diría que el sujeto sí posee una maquinaria lógica formal que le permite abstraer el contenido de ese problema y aplicar esa maquinaria siendo totalmente insensible al error, es decir, refractario al error y pudiendo realizar de manera correcta la tarea de razonamiento. Y si se equivoca la persona, esto es a raíz de una dificultad en la actuación, pero no de la competencia, o que realmente la persona o vio saturada su capacidad de memoria de trabajo o no se comprometió con la tarea. Por el contrario, en las teorías ilógicas se sostiene nuevamente que el sujeto es ilógico a la hora de pensar, de razonar, y diríamos que si bien intenta captar la estructura lógica del problema, a la hora de resolverlo falla, se equivoca. Uno de los principales exponentes aquí es Peter Wason, que desarrolló y realizó el problema de las 4 tarjetas, un problema que está basado en la conectiva lógica condicional, y a partir de ahí encontró una tendencia a confirmar conocimientos, reglas que se tienen, y no tanto a refutarlas. Esto lo llamó sesgo confirmatorio, y a partir de ahí lo que encontró es que el contenido abstracto era el que más se llevaba hacia este tipo de errores, mientras que si podíamos agregar contenido familiar a la tarea, iba mejorando la performance. Por último, mencionar el enfoque de John Soler, que habla de una racionalidad variable y una habilidad que se adquiere para poder pensar de manera lógica, y que esto se adquiere gracias a la capacidad de poder configurar modelos mentales. Esto como resumen. Espero haber sido clara en la transmisión. Por supuesto, a disposición para cualquier duda que surja en relación a estos temas, y continuamos con la cursada. Muchas gracias.